¿Cómo están? Bienvenidos a la hora liberal. Yo no sé si me voy a tener que poner de pie. Bueno, los que nos escuchan no ven, pero se puede anticipar. Estamos nerviosos. Como decía Pedro Carcuro, estamos con el jefe máximo. Me pongo de pie y me visto de etiqueta para recibir ni más ni menos esta semana en la hora liberal a Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que es básicamente la institucionalidad madre de la radio agricultura. Y el gremio más antiguo de Chile, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Antonio. Muchas gracias por la invitación. Lo escucho siempre. Me encanta el programa y la Sociedad Nacional de Agricultura, el gremio más antiguo de Chile, Ignacio, y el segundo más antiguo del mundo, que por 9 días, porque nosotros nos fundamos un 18 de mayo y un gremio inglés se fundó el 9 de mayo. Así que por 9 días somos el segundo gremio agrícola más antiguo. 1836. 1836. Bajo el gobierno del presidente José Joaquín Prieto. Exactamente. Y tiene toda una historia. Años que nos fuimos a la guerra, ¿no? 36, por ahí. Guerra contra la Confederación Boliviana. Pero es bien increíble, van a cumplir 200 años. Oye, si es bien increíble, bueno, cumplimos 186. Y cuando uno lee la historia de la SNA, porque está el agricultor, ¿no? Que después deriva en la revista El Campesino, que todavía se edita digitalmente. Entonces, cuando hay en los ratos entre reunión y reunión, leo un poco, y hay historias bien bonitas, como por ejemplo que el presidente de la República llama al presidente de la SNA y le dice: necesito 4.000 caballos para el viernes porque tenemos la batalla de no sé cuánto, ¿no? Entonces, y en ese tiempo, Ignacio, que es economista, ¿no? Y Gonzalo, que es historiador. Yo soy un ingeniero que a veces lee algo de historia. Bueno, los dos son historiadores. No se los compraban los caballos, imagino. No, entonces juntando 4.000 caballos para la batalla de no sé cuánto, y bueno, y la agricultura era la principal actividad económica. Bueno, para la guerra del Pacífico, los agricultores, la agricultura en general fue un gran sustento de la guerra, porque había que proveer caballos, que en esa época los caballos eran como los vehículos, digamos, de transporte fundamentales, sobre todo para la guerra del desierto. Pero lo que es interesante sobre todo, porque, o sea, nosotros tenemos pocas cosas que tienen casi 200 años de vida. ¿Instituciones? O sea, no hay ninguna, pero incluso arquitectónicamente son pocas las cosas que perduran. Y esto es bien notable, digamos, es una pregunta: ¿cómo ha subsistido? Y eso refleja la importancia, número uno, histórica de la agricultura, y número dos, te hace pensar en el acervo cultural que tiene la agricultura en nuestro país. O sea, todo lo que pulula alrededor, la tradición del campo chileno, la modernización del mismo, es súper interesante. Es muy interesante, Ignacio, porque uno ve hoy día lo cosmopolita que son las ciudades, ¿no? Y en el campo todavía preservamos las culturas, las tradiciones, el arraigo a la tierra. La chupalla, todavía uno en el campo la gente todavía usa, ¿no? La chupalla. Todas estas tradiciones, la forma de vida en el campo. El sentido de comunidad. El sentido de comunidad, ¿no? Cómo ha ido derivando a los villorrios. Y fíjate que yo, habiendo vivido en el Maule ya casi 38 años, porque me vine a Santiago cuando me sacaron del campo para venirme a un ministerio. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Pero lo que quería decir, que la ciudad, yo me he dado cuenta que es mucho más sola que el campo. La gente en el campo es mucho más solidaria, se comunica mucho más, hay mucho más sentido de, pucha, si te falta algo, aquí está, ¿no? Entonces es gente muy sencilla. Yo diría, el mundo, siempre hablamos de los pueblos originarios, que está muy bien, pero la historia del mundo campesino es muy bonita. Oye, una anécdota: yo viví en Futrono varios años, bueno, la contaba tantas veces, ya parezco descorrellado, pero cuando viví en Futrono, una zona eminentemente agrícola, lechera, productora de carne, ahora productora de fruta también con el cambio climático, cuando uno iba a Coprinsem es una cooperativa de prestar servicio muy importante para el mundo de la agricultura. Cuando tú ibas a Coprinsem, porque de repente pasaron, yo no era agricultor, digamos, trabajaba en la municipalidad, pero ya no me acuerdo qué compraba allá, y tú veías a los agricultores que se encontraban en Coprinsem esperando que los atendieran, todos conversando, compartiendo información, antecedentes, cómo ven el tiempo, el clima, qué les ha funcionado, los fertilizantes, qué es lo que no, sus problemas, su alegría, su tristeza. En cambio, iba allá al supermercado, 3 locales más allá, y la gente en general, a lo más un saludo, olichao, y sería todo, digamos. Es bien notable ese tema en el mundo de la agricultura. Lo que es bonito, perdón, y quizá uno debería acercarlo mucho más. Y hay una pregunta para ti como presidente de la SNA.
a veces hay una desconexión entre las personas que viven en las urbes, particularmente los más jóvenes, que son incapaces de ver el valor de esta tradición y cuán arraigado está. Incluso como que a veces la desprecian. Siendo una cuestión tan bonita y que tiene tantos valores nobles detrás, ¿no es cierto? Que yo no es que tenga una vida de campo, pero me tocó veranear de chico en un campo, la familia de mi esposa también tenía campo. No soy muy campesino, pero me doy cuenta de esa tradición tan bonita que hay detrás, que uno no puede borrarla de un plumazo, ¿no? Y nosotros en este programa, La Hora Liberal, el liberalismo mal entendido, sería borrar de un plumazo las cosas en aras de siempre ir a hacer el cambio, ¿no? Remover el statu quo, que es una bandera fundamental del liberalismo, pero el liberalismo es muy respetuoso de la tradición, tiene que tener mucha humildad, porque en esa tradición hay aprendizaje de prueba y error, no por nada hay cosas que están ahí instaladas en el corazón, digamos, y en las prácticas de las personas, que se llama cultura, ¿no? Claro. Eso uno tiene que ser respetuoso, y a veces creo que ese respeto se pierde, lo vimos en el primer proceso constituyente, ¿no es cierto? Sí. Oye, el campo sí. como salió a marchar y Sí, no, el defender campo, su cultura y su tradición. bueno, en esa campaña fue súper importante el mundo rural, Sí. que entre paréntesis son 263 comunas rurales de las 345 que tenemos, ¿no? Un 30% de la población vive en este mundo rural, y lo que tú decías, Ignacio, es muy importante, porque siempre tenemos que ser muy agradecidos de la raíz, ¿no? De donde venimos, ¿no? Y en ese sentido, los jóvenes tienen un poco acercamiento al campo, y estamos tratando de reencantar a los jóvenes con la introducción en la agricultura de la innovación, de la tecnología, con la modernización de la agricultura. Hoy día estamos conectados a los satélites, estamos conectados a los drones, ya la capacitación que hacemos no es a un operador de un tractor, es a cómo operar un dron, cómo operar un sensor de humedad, cómo operar la telemetría. Y fíjate ahí, Ignacio, que hay dos efectos de cómo reencantar a los jóvenes con el campo, que son más urbanos, ¿no? Que una fue la pandemia, ¿no? Después de ocurrida la pandemia, o durante la pandemia, está todo este tema del teletrabajo. Entonces mucha gente volvió a su familia, volvió a su casa, se fue al mundo rural, trabajó de ahí, ¿no? Y siguen trabajando ahí. Y eso le ha hecho bien a que el mundo más joven y urbano conozca más este mundo rural. Y lo otro, toda la modernización de la agricultura, que es uno de nuestros ejes de la Sociedad Nacional de Agricultura, cómo ha despertado mucha inquietud en los jóvenes, ¿no? Y no solamente agrónomos, sino que ingenieros comerciales, gente que está muy cerca de la tecnología, porque uno puede vivir. Mi casa queda muy cerca de Peores Nada, que Peores Nada, cuando Sí, usted- una localidad. A la hora de carretera tu puente. Bueno, lo bonito es que uno viviendo en Peores Nada está conectado con Taiwán, está conectado con China, está conectado con Singapur, está conectado con los países más modernos del mundo, porque lo que se produce en Peores Nada, ¿no? Va al mundo. Y eso también ha hecho que la gente que habita el mundo rural también se conecta al mundo. O sea, detrás de todos estos productos hay una historia familiar, ¿no? Hay una historia, alguien que tomó esa fruta con sus manos, ¿no? La mamá, el abuelito, el sobrino. Bueno, entonces hoy día está toda esta interacción con el mundo, con un país que tiene una cultura exportadora. Y una tradición agrícola muy y una potente. tradición Oye, y agrícola. hablando de tradición, déjame hacerte una pregunta media maldadosa. ¿Tú qué número de presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura eres? Me mataste. No sé. Pero No debe sé. ser el 70 y tanto, Claro, y durando creo, años. sí, creo que son 77. Por lo bajo, creo, pues, sí. con nada desde Son 1836. 2 años, algunos se han renovado, pero claro, Y cumplimos. ahora te voy a matar más. Cumplimos está ahí como el presidente Piñera. Y después Cumplimos- yo tengo dos maldadosas ahí. Cumplimos 186 años. Vamos en camino a. ¿Y ¿No es cierto? cuántos presidentes de la Sociedad Nacional de Agricultura han llegado a ser presidente de la República en Chile? Uno. ¿Quién? Ramón Barros Luco. Del famoso Sí. Barros Luco ¿Te Sándwich, acordás Barros que- Luco y el lema fundamental. El lema, y que el presidente Piñera lo Lo citaba siempre. esto de los dos tipos de problemas, los que No se tienen solucionan solución, solos los que y los se que resuelven no solos. tienen solos. Bueno, y él ¿Y habrá un fue- segundo, no? ¿Ah? ¿Habrá un segundo? No creo yo, porque ya ha pasado un tiempo de eso. Pero
Es bonita porque también ha habido muchos parlamentarios que han sido presidentes de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Quién? A ver. Mira, hay 16, lo leí el otro día. 16. 16 parlamentarios que han estado en los dos mundos. En el siglo XIX era súper común. Era súper común. Y fíjate que el tema gremial tiene mucho de política, ¿no? Hoy día estamos, Total. ¿no es cierto?, en este tema de los... fíjate que gremio significa refugio, ¿no? Donde se refugian las personas que están en una misma actividad para intercambiar ideas, ¿no es cierto?, para hacer ver los problemas que tenemos. Yo justo esta semana me tocó directorio de la SNA. También uno conoce mucho el país porque estamos de Atacama a Magallanes. Entonces, en estos directorios están todos los territorios representados. En los consejos está todo Chile representado. Uno, por ejemplo, piensa en la agricultura mucho en el sur, ¿no? La sexta, séptima región, después las zonas lecheras, un poco más al sur. Pero la tradición campesina agrícola en la tercera, la cuarta región, Coquimbo, Oye, y en Valle Azapa, Copiapó, Gonzalo. Azapa es Azapa. feroz, es tremendo. O sea, ahí todas las La hortalizas, uva. ¿no es cierto? Lo que pasa es que son distintos sistemas de producción. Pero yo me acuerdo en estos viajes a Zapa ver esta cantidad enorme de invernaderos, ¿no? Pura pequeña agricultura, porque en 5.000 metros cuadrados, como eran primores y había mucha tecnología, abastecía ahí la zona central de productos y se hacía un tipo de agricultura ahí. Y para qué decir, hoy día tenemos cerezo en Chile Chico, Claro. en la Patagonia, ¿no? Entonces, Oye, pero en esa línea yo quiero hacerte dos preguntas pedagógicas y relacionadas. Si uno tuviera que poner una escala de 1 a 10, decir, ¿dónde está Chile en términos de su potencial agrícola? ¿Ah? Y agroindustrial, por añadidura. Primera pregunta. ¿Y hasta dónde podríamos ir? Y eso me lleva a la segunda pregunta, porque tú me podrías decir, oye, no, nuestra potencialidad es, en una escala de 1 a 10, es 10, pero hoy día estamos en 7, es decir, nos falta por aprovechar 3 para llegar al máximo. Pregunta número 1. Y la segunda relacionada, tú decías, hablabas de las nuevas tecnologías, conectado al mundo, y en Chile hay al menos 2 agriculturas, como también ocurre en la empresa, ¿no? Hay agricultura súper moderna, que aprovecha economías de escala, que está muy tecnificada, que tiene tecnologías sofisticadas de riego, de monitoreo, y que es muy competitiva. Y hay una agricultura que es más pequeña, mucho más pequeña, te tocó como ministro en INDAPI, lo hablábamos cuando los dos éramos ministros, que es de apoyo, que es de subsidio, que es de subsistencia, donde ahí no hay tecnología. Entonces, ¿cómo reconciliar ambas? Precisamente pasar del 7 al 10, si es que esa fuera tu primera respuesta. mira, la primera pregunta, conversaba el otro día con un inversionista chileno que compró una empresa en California, ¿no? Y que esa empresa en California, que era una empresa agrícola, la abastecían como 400 agricultores, ¿no? Y él, entre paréntesis, yo también tuve mi paso por California en mis tiempos de futbolista y de estudiante, y me contaba este empresario chileno que había recorrido gran parte de estos agricultores y se había impresionado por la precariedad en tecnología de estos agricultores de California. Y te digo eso, Ignacio, porque yo diría que Chile está en el 7, ¿no? Estamos con una agricultura, primero, muy sustentable, que eso es muy importante, muy sustentable en cuanto a que estamos produciendo alimentos respetando a las comunidades, a las personas, al medio ambiente, ¿no? Claro, eso hay que corregirlo. Te voy a porque decir, te cambia lo voy a mucho de país a corregir, país. porque hay un par de números, Ignacio, que a ti te van a gustar mucho para avalar lo que estoy diciendo, que me Claro. tocó exponerlo en Coquimbo, ahora en el ENVIS que tuvimos del agua, ¿no? La semana pasada. Entonces, yo diría que estamos haciendo una agricultura, primero, muy sustentable, cosa que es muy importante, porque la huella del carbono, la huella del agua, ¿no es cierto? El cómo producir es mucho más importante que el cuánto producir. Y desde el punto de vista tecnológico, estamos con una agricultura muy innovadora y introduciendo mucha tecnología. Entonces, yo creo que estamos bien parados. Pero esa es, y voy a la segunda pregunta, un segmento de la agricultura, ¿no? Que son los medianos y los más grandes. Pero más del 93% de los agricultores en Chile, que son 140.000, son pequeños y son medianos. Y lo que tenemos que hacer es subir a este carro a los pequeños y a los medianos. Y eso, Ignacio, y yo te quiero agradecer públicamente el apoyo de Ignacio,
cuando estuvimos en el ministerio, dijimos alianzas productivas, cooperativismo moderno, porque a mí me encantaría que ese agricultor que tiene 2 hectáreas pueda producir, pueda procesar y pueda exportar. Pero si no tiene masa crítica, volumen, si no tiene un packing en que lo comparta con 40, 50 agricultores, si no tiene un departamento comercial que lo pueda, ¿no es cierto?, compartir con un número grande de agricultores. Y en ese sentido, cuando uno nombra cooperativismo moderno, ¿no?, como modelo de negocio, que en Europa ha sido muy exitoso. O Nueva Zelanda, ¿te acuerdas que lo discutimos? Que el 14% del producto es cooperativa moderna. Cooperativa. Digamos. Entonces, yo creo, y la primera salida de Ignacio a terreno, corrígeme, La fue a única, Valdivia. de hecho la única, a Osorno y Valdivia. Salvo el Congreso. Salvo el Congreso. Claro, Sí. claro. El único viaje que hice fue con Antonio Walker. Claro, oye, y fuimos a ver cooperativismo, fuimos a ver, bueno, está el caso Colún, ¿no? Claro. Y está el caso de Coprincén. Imagínate, tú hablaste con Princén, está el caso de Pisco Capel. Entonces, y yo desde la SNA me encantaría crear una escuela de asociatividad. Al presidente Piñera le costó mucho decir la palabra cooperativismo. Claro, tiene una carga, Entonces me decía, asociatividad en cualquiera de sus formas. Oye, pero el cooperativismo, Perfecto. su génesis viene en Inglaterra, del Partido Conservador, no del laborista. Mira. Y Jesse Norman y David Cameron. Ya, nos toca ¿no? una pausa y volvemos con Dale. Antonio Walker, el dueño de casa, el jefe aquí, No, presidente de la no Asociación sé, Nacional de Agricultura en la hora liberal. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal en una transmisión especial de etiqueta, de gala, con nuestro amigo y presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, que nos acompaña en esta sesión tan importante. Y para la gente que no conoce tanto, nosotros siempre hablamos un poco de una cuestión más biográfica, porque muchas veces las personas conocen el último cargo, no conocen la trayectoria más personal, más humana. Y eso siempre es muy relevante porque la trayectoria biográfica construye a la persona y al personaje muchas veces. Y Antonio Walker tiene una historia pública bastante larga ya a esta altura, porque tú partiste fuiste primero agricultor, empresario, fuiste creciendo. Antonio me había contado, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, su éxito, pero también muchísimos fracasos, dificultades. La agricultura es una travesía muchas veces por el desierto, Valle de los Lamentos, pero fue construyendo, digamos, una actividad agrícola muy importante. Pero hace cuánto, ya unos 20 años aproximadamente, o más tal vez, empezaste una actividad gremial también, siendo presidente, si no me equivoco, de Fedefruta. Después recibiste un llamado telefónico para sumarte a realizar trabajo programático en una campaña presidencial, y ahí me tocó conocer a Antonio como uno de los que dirigía todo lo que era la preparación del programa de gobierno del presidente Piñera en el ámbito agrícola.
Después una nueva llamada y le dijeron, bueno, si a usted le gusta proponer ideas y es creativo, venga a implementarlas. Te fuiste como ministro de Agricultura, donde puedo dar fe que era uno de los más entusiastas y además uno de los que más disfrutó. Fuiste, yo creo, muy feliz ahí. Después un nuevo llamado a la selva, pero esta vez era una selva más intensa y compleja, y te fuiste, y eso es una cuestión admirable, porque era ir, digamos, literalmente a una cuestión que era muy difícil. Te fuiste candidato constituyente, convencional constituyente, estuvimos juntos, Sí, pues. y posteriormente, como si fuera poco, después de pasar por esa experiencia, que ahí compartimos La derrota. y la derrota te hace Son duras. aprender, son duras, La derrota con golpe en el palo. Man. Sí, hace bien para la humildad. Ambos. ¿eh? Hace- Sí. y enseña mucho, y en vez de irse para la casa, que es lo que todos habríamos esperado, dobla la apuesta y asume el desafío como presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Y yo creo que eso tiene que ver con una cuestión tuya que es parte de tu trayectoria familiar también, ¿no? Tú tienes familia involucrada en lo público, en lo político, hermanos parlamentarios, senadores, hacia arriba también, o sea, una larga trayectoria pública, personal y familiar. Y por eso te quería llevar un tema que tú lo has venido planteando desde tu posición como presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y también como integrante del directorio de la Confederación para la Producción y el Comercio, la CPC. Chile hoy día está pasando por un momento que es difícil. Y nosotros hemos venido hablando acá, especialmente Ignacio lo ha planteado mucho, de poder avanzar hacia un pacto de desarrollo, porque la situación está realmente compleja. Yo creo, salió una encuesta académica en la semana, que le preguntaron a los chilenos cómo veían la situación actual, y cerca del 70% dice que hoy día estamos peor que hace 25 años atrás. Cuando hace una década atrás, tú le preguntabas la misma pregunta a la gente y 70% decía que está mejor el país, su entorno y el mismo, ¿no? Entonces, te quería preguntar por eso, ¿cómo lo ves? Y segundo, ¿qué rol crees que puede cumplir el mundo de la agricultura en poder superar las dificultades que estamos enfrentando como país y avanzar en un pacto de desarrollo? Oye, yo lo complemento con dos cositas chicas, la misma pregunta, así que no la voy a cambiar. Pero cuando uno habla de crecimiento, a veces parece como una palabra de Marte, pero tiene consecuencias concretas en la vida de las personas. Yo ayer participé en un foro de Déficit Cero, que es una ONG, digamos, orientada a disminuir el déficit de vivienda, y mostraba una estadística increíble. Hace 10 años, más del 50% de las personas esperaba poder comprarse su casa propia. Hoy día ese número bajó a, si no me equivoco, era 11 o 13%. Esas son consecuencias concretas, ¿te fijas? Entonces la pregunta de Gonzalo es muy pertinente y la relacionamos con la del bloque anterior. Dadas las ventajas que tiene la agricultura, los desafíos también para poder hacerlo todavía mejor, ¿cuál sería el potencial de contribución de la agricultura y sus vecinos, la forestal, la acuicultura, en este pacto de desarrollo que nos saque de la mediocridad estructural en la que estamos un buen rato ya? Oye, primero la cosa personal. Soy uno de 9 hermanos, nacimos 7 en 8 años y tuve la suerte de tener un papá muy aventurero y una mamá con una sensibilidad con las personas y la naturaleza muy admirable y con una sensibilidad con la política también muy admirable. Ella fue regidora de Pirque y fue una mujer muy especial. Y después, bueno, estudié fruticultura en California. El deporte para mí fue muy importante porque a través de una beca por soccer me fui a estudiar a California Ciencia de la Fruta. Había jugado en divisiones inferiores aquí en la Católica siempre. El deporte fue una gran formación para mí. Y bueno, y volví y trabajé en una exportadora de fruta y después con mi padre emprendimos esta empresa en el Maule que se llama Agropecuaria Huapri, Huócar Prieto, y partimos muy chiquitito y hoy día hemos plantado ya 4 campos. Es una empresa frutícola importante, pero como dice Gonzalo, con muchos fracasos también. Plantamos kiwi, nos fue mal, plantamos pera asiática, nos fue mal, plantamos berries en una época, nos fue mal, bueno, y después lo empezamos a hacer más o menos bien, y hoy día Agropecuaria Huapri es una empresa que lo digo con mucho orgullo, no por mérito mío, sino por toda la gente que trabaja ahí, que no tiene nada que envidiarle a ninguna empresa frutícola del mundo, ¿no? Y respecto yo me revelo a que Chile pueda seguir creciendo al 2%, ¿no? Nosotros tenemos que volver a crecer urgentemente. Es una palabra abstracta,
pero es una palabra muy profunda, ¿no? Porque en el fondo eso significa sacar a mucha gente de la pobreza, del subdesarrollo y de la precariedad, ¿no? Y yo estoy en un sector que me encanta. Y este sector es la bioproducción, es la bioeconomía, es el sector agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero. Ese sector exporta 30.000 millones de dólares. Ese sector es un sector renovable. Un tercio de todo lo que exporta Chile. Es un tercio de todo lo que... O sea, hasta la minería con 56.000 millones. Después vienen estos 5 sectores que a mí me encanta decir que son bioproductores. Son productores de alimento y de fibra, ¿no? Porque los bosques producen fibra, ¿no? Y necesitamos la fibra por toda la constructibilidad. Entonces, estos 5 sectores generan mucho empleo, son renovables, exportan 30.000 millones de dólares, son muy importantes para descentralizar Chile, ¿no? Y yo creo que podemos duplicar esas exportaciones con el tiempo. ¿Y por qué lo digo? Fíjense que en la agricultura, ¿no? Solamente ocupamos el 2,4% de la superficie de Chile. ¿De Chile o cultivable? No, de Chile. De Chile, ya. De Chile. Chile tiene 75 millones de hectáreas y tenemos cultivos anuales y permanentes en 1,8 millones de hectáreas. O sea, en el 2,4% de Chile producimos alimentos, ¿no? Y regamos... La mitad de eso, claro. La mitad de eso. Claro, y regamos 900.000 hectáreas, ¿no? De un país que tiene 75 millones de hectáreas, que tiene 1.500 ríos. ¿Y a cuánto, siendo realista, cuánto podría crecer la superficie de riego si hacemos las inversiones y hacemos las cosas bien? Mira este dato, nosotros pudiéramos duplicar la superficie de riego. ¿Por qué lo decimos? Porque en el contexto de cambio climático que estamos, la agricultura se va transitando hacia el sur, Sí. ¿no? Donde está el agua, Sí. ¿no? Y ¿qué ocurre? Que si nosotros tan solo aprovecháramos el 20% del agua que vierte al mar, el agua no se pierde en el mar, no estoy diciendo eso, porque el ecosistema marino El ciclo del agua. necesita agua dulce, necesita, ¿no es cierto?, el ciclo del agua. Tan solo aprovecháramos el 20% del agua que vierte al mar y el otro que se vaya al mar, pudiéramos duplicar la superficie de riego. Y si en 900.000 hectáreas solo la agricultura exporta 10,7 billones de dólares, ¿no? Y nosotros avanzáramos en infraestructura hídrica, ¿no? Con concesiones, políticas públicas, retomáramos la construcción de los embalses, ahí tenemos una prioridad de 17 embalses, vamos a la desalación, vamos hacia la infiltración de acuíferos, vamos hacia el riego tecnificado, vamos hacia las soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos que ponernos la meta, ¿no es cierto?, como una obligación de al menos poder capturar un 20% de esa agua que vierte al mar, duplicar la superficie de riego. Porque para entender bien digamos, entre comillas, poca superficie que cultivamos, no es porque no esté sobrando superficie que sea cultivable, sino que en esa superficie no hay agua para que sea lo suficientemente productiva. Exacto. Ese es tu punto, ¿no? Ese es un punto muy importante, ¿no? Y lo otro punto muy importante, que tenemos, imaginémonos de O'Higgins al norte, ¿no? Una cantidad enorme de suelo con un clima mediterráneo muy importante para producir palta, cítricos y muchas especies que no necesitan horas frío, que son suelos degradados hoy día, ¿no? Y la agricultura es el principal medio para transformar esos suelos degradados en suelos vivos y productivos. Y para eso la desalinización, ¿no es cierto?, cuando mejoremos la tecnología y bajemos el costo del metro cúbico desalado, etcétera, etcétera, el norte y el también va a tener un gran potencial. Déjame hacer doble clic ahí un segundo, porque eso es súper interesante. Los números que ustedes ven, la desalinización de agua, ¿es una alternativa para la agricultura en el norte? Porque quizá hay un trade-off, esa agua es más cara, pero como son suelos que no han sido cultivados antes, también son súper productivos y a lo mejor ahí compensa en parte, No, y lo otro aparte de la estacionalidad por el clima, y claro, el clima. tiene estacionalidad y más rotación.
O sea, ¿cuán factible es? ¿Es un sueño? ¿Es un pensamiento mágico decir que uno puede tener agricultura competitiva a nivel mundial con agua desalada? ¿O es algo que tú lo ves factible? Mira, Ignacio, lo están haciendo muchos países del mundo, de hecho España, por de el pronto. Mediterráneo. Sí. El Mediterráneo. Yo con un cuento nomás. A mí me encanta conversar con don Miguel Torres, 86 años, ¿no? Y don Miguel, ¿por qué viene a invertir a Chile en agricultura? Porque en el Mediterráneo ya no puedo producir, porque tengo 48 grados de temperatura máxima, porque no tengo agua. ¿Y por qué Chile? Porque de O'Higgins al sur tenemos suelo, tenemos clima, tenemos la corriente de Humboldt, tenemos la influencia del Océano Pacífico, tenemos suelos con alta materia orgánica, tenemos un país que tiene una cultura exportadora. Entonces, esto no me quiero meter en política, pero digo, pero don Miguel, de hecho don Miguel es de izquierda, ¿eh? Le digo, pero ¿no le preocupa el tema político? No, me dice, si este es un país muy maduro. Estoy repitiendo palabras textuales de él, donde la democracia funciona, donde el sistema financiero funciona. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sí podemos, ¿no? Porque de repente estamos un poquito en un círculo, ¿no es cierto?, muy negativo, que pareciera que no tenemos salida, ¿no? Entonces, este es un país minero, ¿no? Y leía la comisión Marfan, Ignacio, y una de las formas de cómo recuperar el crecimiento era aumentando las exportaciones, ¿no? Sí. Por todo el empleo que genera, por lo que el país vende y por todo lo que ha significado las exportaciones de Chile. Entonces, yo creo que esto pasa por creernos un poco el cuento. Además, déjame darte dos datos sobre lo que tú decías, Ignacio. Me puedo equivocar, espero que no. Pero la minería en Chile consume del orden de 27.000 litros por segundo, 27 metros cúbicos por segundo. De eso hoy día aproximadamente 9.000, un tercio, provienen de plantas desaladoras y el resto todavía son de fuentes continentales, pero está avanzando muy fuerte la desalación para la minería. Sí. Entonces, cuando tú dices, ¿se puede hacer agricultura con agua desalada? Bueno, lo primero sería dejar de usar fuentes continentales, la minería que puede pagar el agua desalada y esa agua va a quedar disponible para poder ampliar la superficie de riego. Entonces ya ahí hay una oportunidad. Y lo segundo, en Israel prácticamente la totalidad de su agua proviene de plantas desaladoras y una vez que ellos la usan para consumo sanitario, para uso industrial, lo que sea, esa agua no se devuelve al mar, sino que se trata y se usa para la producción agrícola. Y de hecho el 80% del agua de Israel se reusa. Entonces, el reuso en Chile prácticamente no se ha explorado nada y la desalación tiene un tremendo potencial para crecer, particularmente en el sector industrial, el sector minero y eventualmente en algunas zonas de Chile con agricultura de rotación permanente y con climas especiales. Yo creo que eso, te contesto a la pregunta, Ignacio, lo que dice Gonzalo, el reuso de las aguas es más barato que la desalinización. Sí, la mitad ¿no? aproximadamente. ¿No es cierto? Es la mitad. Ahora, depende mucho también la zona en que estemos hablando de esto, ¿no? Pero hoy día, Ignacio, es como un sueño hacer agricultura con agua desalada. ¿Por qué? Porque hay un costo de $1 más o menos el metro cúbico de salar. En la puerta de la planta, si tú la llevas más lejos se encarece. Pero esa agua hay que bombearla, impulsarla, entonces eso encarece. ¿Cuánto ocupa una hectárea de frutales? 10.000 metros cúbicos por hectárea al año. Entonces, si eso costara $1, para hacerlo fácil, son $10.000 por hectárea, hoy día la agricultura no lo paga, ¿no? O hay muy pocas especies que lo pudieran pagar en zonas muy tempranas, palto, cítrico, algunas variedades de cítrico, algunos berries como con una nueva genética que estamos teniendo, uva de mesa en sectores muy particulares, pero tenemos que ir mejorando la tecnología con el objeto de que vaya bajando el costo, ¿no es cierto?, de desalar. Y hay que ver también, hay una política pública, ¿no? Por favor, no es que yo esté a favor de los subsidios, porque no, en general no me gustan los subsidios, porque cualquier sector los pudiera pedir, pero tenemos que ver ahí el balance, ¿no es cierto?, de qué significa hacer agricultura con agua desalada, qué significa estas plantas desaladoras multipropósito, ¿no? Agua para el consumo humano, para la minería, para la industria y para la agricultura, ¿no? Y yo creo que ahí estamos muy en pañales y tenemos mucho que aprender, avanzar. Sí hay que derribar mucho prejuicio, sí hay que derribar mucho mito, ¿no? Porque sí
podemos afirmar que hay tecnología para que no tenga un efecto importante en el medio ambiente el desalar. Oye, y lo otro que yo le escuchaba siempre al ex ministro de Agricultura, Antonio Walker, que es muy interesante, y ahí tú te das cuenta un poco de lo que estamos hablando, por qué la agricultura puede ser un pilar de un pacto de desarrollo, porque, corrígeme tú, Antonio, la demanda por alimentos en el mundo al 2050 se va a duplicar, según todas las proyecciones, particularmente por el crecimiento de la demanda en China, en la India, y también por hábitos de consumo que son cada vez más sustentables, ¿no? Y por lo tanto la demanda por fruta, la demanda por alimentos saludables es una demanda que va a crecer muy fuerte. Entonces, no es solo una cuestión de que Chile tiene un potencial por el clima, por el uso del agua desalada, en fin, por la tradición, por la cultura, las costumbres, por el conocimiento, sino también porque en el mundo la demanda y la presión por la producción de alimentos va a ser muy fuerte. Es súper importante este punto porque así como en el Código de Agua está que el agua como primera prioridad debe ser para el consumo humano, es muy importante, la agricultura transforma esa agua en alimento y nuestra misión es alimentar a Chile, alimentar al mundo, ¿no? Que es algo muy esencial. Y como dice Gonzalo, cuando el mundo tenga 9.000 millones de habitantes, en pocos años más, va a haber una demanda de alimentos que es un 50% más de lo que tenemos hoy. Y esos alimentos va a haber que producirlo con menos agua, con menos suelo, ¿no es cierto?, con menos agricultores, ¿no? En un contexto de cambio climático. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad y un gran desafío. Y Chile no se puede dormir en los laureles porque vemos que también hay mucha competencia, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en Perú y en otros países, porque antes estábamos solos, fuimos los primeros en firmar tratados de libre comercio, pero ya todos los tienen. Entonces, efectivamente, hay demanda. Y nuestros alimentos son muy apetecidos en el mundo porque son inocuos, son de buena calidad, tenemos trazabilidad, tenemos toda esta cultura exportada. Y de ahí viene el eslogan de nosotros: transformémonos en una potencia ecoalimentaria. ¿Por qué ecoalimentaria? Porque ya somos muy sustentables. Esto de la potencia agroalimentaria es un poquito de eslogan porque efectivamente somos una agricultura pequeña, pero muy sofisticada. Claro. Oye, pero además hay otra razón bien de fondo, que corrígeme si me equivoco, digamos, pero pese a toda la tecnificación que ocurre en los grandes empresas, con economía de escala, sigue siendo un sector súper intensivo en mano de obra. Y acá tenemos una crisis laboral y necesitamos generar puestos de trabajo. Y creo que la agricultura puede ser un motor muy potente para eso. Y eso me lleva a otra pregunta, que uno tiene la sensación también, Antonio, y no sé cómo lo ves tú, de que hay bastante informalidad en la agricultura. Ya veo toda una discusión respecto a los inmigrantes, entonces si le hace unos contratos precarios. ¿Cómo abordarías tú ese tema de la informalidad y la precariedad de forma tal de ponerle de verdad pantalones largos a toda la agricultura para que sea de clase mundial, que es lo que deberíamos aspirar, según te entiendo? Sí. Bueno, somos una agricultura que produce estos alimentos súper sofisticados y llegamos a las góndolas de los supermercados más exigentes del mundo. Y nosotros tenemos certificaciones que tenemos que cumplir y no podemos caer en la informalidad laboral. Nosotros tenemos que cumplir las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas laborales. Eso es el desde, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre en Chile? Que tenemos PIC de labores agrícolas que no podemos abordar solamente con la fuerza laboral nacional. Obvio. ¿No es cierto? Entonces estamos hablando de las POA, de las regulaciones de carga, de las cosechas. El ejemplo más impresionante de ahora, que vamos a cosechar 120 millones de cajas cereza en 6-7 semanas, vamos a exportar 3.000 millones de dólares en un producto y vamos a necesitar 350.000 personas. Claro. Esa fuerza laboral no está en Chile. Entonces, estamos en un mundo globalizado donde han salido 1,5 millones de chilenos a trabajar afuera. Y han llegado otro 1,5 millones o 2 millones de personas a trabajar a Chile. ¿Y nosotros qué decimos? Bienvenidos los inmigrantes, pero con visa de trabajo y en forma regular, ¿no? Sin antecedentes, por eso, con todos los entonces, chequeos que correspondan. los primeros estar de acuerdo en que no pueden entrar y más inmigrantes ilegales a Chile, por eso el reforzamiento de la frontera, por eso la modernización del Servicio Nacional de Migraciones, por eso la actualización de la ley de migraciones que vaya acorde con lo que está ocurriendo en Chile.
Y la gran pregunta, y yo sé que es súper poco popular este tema, es ¿qué hacemos con un número enorme de inmigrantes que están en Chile y que están en forma ilegal y que ya tienen un arraigo laboral, un arraigo familiar, ¿no es cierto? Entonces, ese problema es tremendamente difícil, tremendamente poco popular abordarlo, pero responsablemente los que queremos liderar, ¿no es cierto?, sectores, tenemos que también abordar los temas que no son populares. Oye, pero no voy a hacer como Barros Luco. No, que no No tenemos que ir una pausa, pero una cosa que da lo mismo. O sea, yo creo que lo que se ha perdido en Chile precisamente es la capacidad de sus liderazgos de decir lo correcto y no solo lo que es popular. Y lamentablemente eso ha deteriorado el debate público. Así que vamos a hablar de eso, de lo correcto. Gonzalo, a la vuelta de la pausa. Ya. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Estamos de regreso en la hora liberal junto al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker. Antes de volver al tema en que estamos, si tuvieses que escoger alguna de tus experiencias profesionales o en la actividad pública, ¿cuál sería la que te causó más o te ha causado más emoción, un nivel más alto de intensidad? Oye, la adrenalina de la política es súper potente, ¿no? Pero yo me realicé plenamente en el Ministerio de Agricultura. Tuve 3 años en el Ministerio de Agricultura y la verdad es que teníamos incendios, tuvimos la sequía más grande. ¿Te tocaron incendios feroces? Nos tocaron algunos puntos. Nos tocaron incendios, acuérdate, Gonzalo, feroces. Nos tocó la sequía más grande de la historia de Chile, ¿no? Nos tocó la pandemia. ¿Y el estallido cómo le pegó a la agricultura? Mira, lo del estallido fue precioso. Porque ¿En acuérdate, qué sentido? En cuanto a la reacción que tuvo la agricultura y los agricultores. Sí, perdón, aclaremos las cosas. ¿En qué sentido lo digo? En que declaramos, acuérdate, Gonzalo, la agricultura como un servicio esencial. Entonces elaboramos todo un protocolo para que los campos, porque estábamos en cosecha, ¿no? No pararan sus faenas, porque Chile tenía que alimentarse. Pero eso fue durante la pandemia. ¿Ah? Durante la pandemia. Eso fue durante la pandemia. Es que voy al estallido social, pero es que estuvieron bien conectados. Estuvieron bien conectados. Bueno, pero en la pandemia, quería llegar al estallido social, fue muy bonito como reaccionó, por eso decía muy bonito, estaba pensando en la pandemia, la agricultura, en el sentido, la declaramos como servicio social, elaboramos los protocolos para que se sigan desarrollando las cosechas y las faenas agrícolas. Se mantuvo, fue espectacular. Creamos el Comité de Alimentos Seguros, donde juntamos a los valledores, a la Vega Central, a la Vega,
a las ferias, a los supermercados, a los camioneros, a los empresarios, y nunca paramos de funcionar. Los agricultores elaboraron muy rápidamente todos los protocolos para poder seguir desarrollando su faena agrícola y nunca paramos. Oye, eso fue notable, pero si tú lo piensas, el país prácticamente completo se paralizó, se quedó en las casas, las cuarentenas, en fin, y los alimentos siguieron produciéndose y siguieron llegando a las casas, o siguieron exportándose. Nunca, bueno, de ahí viene el lema, que yo lo uso en mis redes sociales, que el campo no para. Sí, a claro. Chile y a los chilenos no le van a faltar alimentos. Y efectivamente, ahí hubo muchos héroes anónimos, como los trabajadores agrícolas, como los temporeros. Oye, ¿y el estallido tuvo algún efecto en el mundo de la agricultura o fue más bien ajeno al mundo de la agricultura? Yo diría que mucho menos que en los sectores urbanos, ¿no? Pero en los villorrios, en los caseríos, en los pueblos, poco. Sí, en las ciudades, en las plazas de armas, ponte tú, bueno, yo vivo en Curicó, y toda la destrucción que hubo ahí, bueno, en Curicó tuvimos muertes, ¿no? Enfrentamientos, bien complicados, ¿no? Hay unos casos bien complicados, pero no, yo te diría que no le pegó como le pegó a la gran ciudad, como le pegó a Santiago, a Valparaíso, a Viña, a Concepción y a otras ciudades. O sea, yo creo que no solo más eso, grandes. yo creo que fue mirado con mucha distancia. A mí me impresionó mucho, me acuerdo de alguna reunión en la intendencia en Ñuble, y me comentaban que en la región, que debe ser de las regiones más agrícolas de Chile, me comentaban que fue algo que en esa región tuvo muy poca entrada porque se miraba con mucha distancia. O sea, el mundo de la agricultura es como más permanente, y no encajó mucho menos en este delirio medio irracional, refundacional que hubo durante los peores días de octubre y noviembre del 19. Yo te diría, Lo que habla bien de la agricultura. Sí, no, yo te diría, Gonzalo, que una condena a la violencia de parte del sector rural, ¿no? Porque hay gente que ha vivido mucho ahí feroz. Ahí no habían medios tintas, ¿no? Ahí había una mandato, yo diría, y me acuerdo al gobierno, oye, ¿por qué no actuamos, no? Sí, claro. Sí. ¿Y por qué nos sacamos los militares a la calle? ¿Y por qué no declaramos estado de sitio? Porque esto es brutal. Yo creo que el presidente va a pasar a la historia, ¿no es cierto?, habiendo el 12 de noviembre hecho la propuesta a la nueva constitución, ¿no es cierto?, el acuerdo por la paz en Chile, y yo creo que ese era el camino. Sí, haber evitado un enfrentamiento que podría ser una tragedia. Imagínate, Gonzalo, hubieran muerto 300, 400 personas. Yo creo que a la larga el camino que tomó el presidente era el más difícil. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Pero era el mejor camino. Pero desde el mundo rural y uno en el ministerio, ¿no? Estaba ese mandato, oye, pónganse los pantalones, ¿no? Claro. Actúen. Y uno escuchaba, ¿no es cierto?, las conversaciones que teníamos contigo, Gonzalo, con el presidente, con todo el equipo, lo cauto que había que ser por otro lado. Había una violencia brutal, pero por otro lado, la solución, yo estoy seguro, mirado en el tiempo, bueno, leí tu libro, ¿no?, que fue la mejor decisión, ¿no? Porque si hubiéramos tomado otra decisión, yo creo que difícilmente la centro derecha hubiera vuelto a ser gobierno, ¿no? Oye, Antonio, y pasado la pandemia, pasado el estallido, pasado, no pasado, pero atenuado, por lo menos por esta temporada, en parte el impacto del tema de la sequía, porque cayó un poco más de nieve, agua, en fin, pero es un problema estructural, así que no lo peor que uno podría hacer es descuidarse en ese tema. ¿Cuáles son, a tu juicio, juicio de la Sociedad Nacional de Agricultura, los dolores más urgentes que tiene el mundo de la agricultura hoy día? Yo diría, Gonzalo, sin ninguna duda, agua. A mí... Sí, o sea, agua. pese a que O sea, este año fue... Una golondrina no hace primavera, estamos en un contexto de cambio climático. Hemos visto, ¿no es cierto?, que estos 40.000 millones de toneladas de carbono equivalente que se van a la atmósfera han provocado menos precipitaciones.
Sí. En Chile hay un déficit. No, hay zonas que están en una de situación precipitación. terrible, el caso de Ovalle, por ejemplo. en la Imagínate región de Punitaqui, Atacama. Ovalle, Exactamente. el desierto llegó a Coquimbo, ¿no? La quinta región, que tienen unos climas muy favorables para hacer agricultura, que tienen toda una historia agrícola. Vemos cómo cada 10 años se traslada la zona frutícola de Chile 100 kilómetros hacia el sur, ¿no? Pero nosotros necesitamos una diversidad de clima, necesitamos producir alimentos en distintas épocas del año. Entonces, sin ninguna duda, Gonzalo, el agua. Oye, ¿y la crisis de seguridad pública? ¿Cuánto ha pegado en el mundo Ha pegado agrícola? muy fuerte. Las bandas de crimen organizado se han desplazado hacia las comunas rurales por muchas razones, porque hay menos protección policial, ¿no? Porque también hay una legislación que no nos favorece, hay un tipo de penas para los lugares no habitados y un tipo de penas para los lugares habitados. Claro. Entonces hay mucho mayor impunidad en todos los delitos en sectores rurales que en los sectores urbanos. Entonces, el campo, que era calidad de vida, que era seguridad. Hoy día, Gonzalo, tenemos homicidios, perdimos de hecho agricultores este año, ¿no? En Mayoa perdimos 2 agricultores, uno en Feroz, Casablanca, otro en Colchagua. La cantidad de robos con violencia que hay de maquinaria, de insumos, de equipos, ¿no? De todo tipo, de riego, es brutal. El tema seguridad, estas bandas de crimen organizado se han desplazado hacia las comunas rurales, donde hay todas estas características que acabo de mencionar. Entonces, sin ninguna duda, yo diría que el tema de Chile, ojo, tenemos que volver a hablar de pobreza, porque como que no hablamos de pobreza. Yo diría, un tema que hoy día está completamente olvidado del debate público. Claro, entonces, bueno, muchos otros temas bueno, también. yo diría pobreza, seguridad, ¿no? Es impresentable lo que estamos viviendo a nivel de la impunidad que hay, y no tenemos que tener complejo de hacer un buen uso de la fuerza, porque está bien que condenemos el mal uso de la fuerza, pero lo importante hoy día es proteger a la gente Lógico. buena, honrada y trabajadora. Y en la base del Estado de Derecho. Y el crecimiento económico, que hay una cantidad de gente sin trabajo, ¿no es cierto? Y oye, nos pilló el tiempo, así que te quería aprovechar de agradecer. Aún en tu calidad de dueño de casa y presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, aquí son muy exigentes. no, aquí ustedes son los dueños de casa. Oye, y solo lo último, muy cortito. Siempre le preguntamos a nuestros invitados una recomendación que están leyendo, qué libro, qué película, qué serie, algún datito para quienes nos escuchan, quienes nos ven. Oye, estoy leyendo un libro que lo acabo de terminar antes de ayer, que es Bajo la Cruz del Sur, que es Patricia Serrano, que es una chilena que vive en Alemania, que habla de la historia y de las travesías de Hernando de Magallanes. Ah, mira qué entretenido. Cómo viene a conquistar Hernando de Magallanes y cómo hace esta travesía hacia el fin del mundo. Impresionante. Impresionante. Y hay el libro sacrificio, la historia es buenísimo. Me dio mucha pena que Hernando Magallanes muere en una de estas visitas a estos... Pero lo mantuvo después Sebastián Elcano, que los logró... y bueno, y cómo llegan, ¿no es cierto?, estos barcos al final a España, pero... Y ahí me doy cuenta que somos de mantequilla, porque por Dios que eran sacrificados, eran bravos eran bravos y tenían el cuero duro. Oye, Antonio, muchas gracias y nos vemos la próxima semana en La Hora Liberal. Chao, chao.